el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaban en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Inclino su rostro en reverencia y ore al Señor conmigo. Digamos: amado Padre que está en gloria, hoy, Señor, nos presentamos ante su divina y excelsa presencia, porque así ha sido su voluntad, Señor, el dedicar un tiempo como iglesia, un tiempo como cuerpo, como miembros de esta grande y enorme familia que ha sido cubierta por la sangre de Jesús. Queremos, Señor, después de haberle alabado, después de haber sentido que usted está con nosotros, porque sentimos en lo profundo de nuestro corazón y nuestro cuerpo, Señor, vibra al sentir su presencia, su Espíritu Santo. Queremos, Señor amado, ahora participar de oír su palabra, de oír el sermón, el mensaje, el cual, Señor, usted ha pensado que necesitamos, Señor, que esta iglesia necesita, Padre. Señor, yo sé, Padre, que otros siervos también están dirigiendo, Señor, otras obras, y que a ellos les da revelación para dirigir y para poder predicar. Ahora yo me pongo en sus manos también, oh Dios mío, para que mis manos, mis labios, mi cuerpo entero, Señor, esté a disposición suya, Padre, y usted a través de mi vida, Señor, hable a este pueblo que se acerca acá, conforte el alma, redarguya Señor, haga que el corazón, Padre, se contriste a través, Señor amado, de su palabra y su espíritu, para que el hombre y la mujer entiendan y comprendan cuál es su voluntad en esta tierra, Señor, y qué es lo que pasa, Señor, a nuestro alrededor. Gracias yo le doy por la vida de cada uno, Señor, de los que estamos acá, y por aquellos, Señor, que no pudieron llegar, que no pudieron congregarse, Padre, allá donde se encuentren. No se aparte de ellos, déles la oportunidad de volver a reunirse y reencontrarse con su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Pasados los años de la gran tragedia, creo que una de las tragedias más grandes que le ha sucedido a ese maravilloso pueblo llamado Israel, la niña de los ojos de Dios, aquel pueblo llamado y escogido por el Dios mismo, aquel pueblo que estaba esclavizado bajo el poder del imperio egipcio hace muchos años atrás, pero que todavía se habla, todavía la historia habla de lo sucedido, de cómo el faraón oprimió a los hijos de Dios. Después de haberlos oprimido 450 años, vino un libertador, un hombre llamado Moisés, que con sus deficiencias, así como nosotros tenemos deficiencias, Dios lo usó para ser un instrumento de liberación, para poder sacar de la esclavitud a su amado pueblo. Y amándolos a ellos, los sacó con poder, los condujo por tierras áridas para que vieran la mano de Dios por esas tierras. Porque dijo Dios: si los paso por este camino corto y les doy la tierra pronto, también querrán devolverse, querrán volver hacia atrás, hacia su vida pasada. Por tanto, los llevaré por camino desértico y ahí les mostraré mi poder y mi gloria. El Señor escogió un camino en donde nadie había pasado, donde nadie conocía, para que ninguno se atreviera a mirar atrás y querer volver a la esclavitud y a la vida pasada.
El Señor en todo ese caminar que aunque parecía duro y seco y árido porque era desértico, el Señor nunca los dejó, nunca los abandonó. Les dio agua de la roca, les dio maná del cielo, les dio codornices porque ya no deseaban el maná que descendía del cielo. El Señor siempre estuvo con ellos mientras estuvieron en el desierto. La Biblia habla de que su vestidura, sus calzados nunca envejecieron, sino fueron siempre resistentes a esos 40 años los cuales divagaron porque no creyeron completamente a la palabra del Señor. Tomadas pues las tierras de aquellas tierras prometidas, no la generación que pecó, sino la nueva generación que se levantó en el desierto de los niños y los jóvenes, y Josué y Caleb, quienes entraron a la tierra prometida, Dios les dio heredad a cada uno en todas esas tierras que fluía la leche y la miel, como Dios lo había prometido. Dios les dio descanso, Dios les dio reposo. Dios con sus promesas cumplidas hizo que ellos, el pueblo de Dios, aquella nación que era esclava, ahora gozara de libertad, que trabajara y comieran de su trabajo, que sembraran la tierra y que la tierra les producía a 100 por 1. Tenían ovejas, tenían rebaños, y los rebaños y las ovejas parían y se multiplicaban. Había pasto para todas ellas. El alimento no escaseaba en esas tierras porque era la tierra que Dios había prometido, a donde fluía la leche y la miel. O sea, en otras palabras, era la tierra de la prosperidad. Era el huerto, era el jardín del Edén de aquella época. Ellos no batallaban para conseguir el pan de cada día. Ellos no trabajaban turnos nocturnos como ahora en la actualidad. Ellos no trabajaban doble turno, sino que de mañana se levantaban muy de madrugada para labrar su tierra, y en la tarde honraban a Dios y estaban con sus familias, y Dios descendía a su lluvia, la temprana y la tardía, de tal manera que a su tiempo la siembra daba su fruto y a su tiempo se secaba para la cosecha. Y de eso mismo algunos, porque no todos tenían el corazón para hacerlo, pero algunos y en su mayoría de eso le ofrecían al Señor sus primicias. De eso le ofrecían al Señor sus holocaustos. Se elevaba en aquel temporal tabernáculo que había hecho Moisés, ese humo con la grosura de los sacrificios, y llegaba hasta la presencia de Dios, y Dios desde los cielos miraba con agrado cómo sus hijos le elevaban a él culto en agradecimiento por haberlo rescatado de la esclavitud de donde se encontraban. Pero pasados los años, pasados muchos años, ¿cuántos? Muchísimos años, cuando las generaciones cambiaron, cuando vinieron los hijos, cuando en esas tierras nuevas empezaron a caminar nuevos piececitos de bebés, y empezaron a crecer y a convertirse en adolescentes y en jóvenes. Empezaron a procrear una nueva generación, una nueva familia, y esa familia escuchaba lo que Dios había hecho allá en Egipto. Y esos hijos se multiplicaban y tenían hijos, ya eran nietos, y conforme pasaba el tiempo, poco a poco se descuidaba y se alejaba la palabra de Dios de aquellas personas. Al pasar de los años, ya no habían holocaustos. Dios les multiplicaba su rebaño y su ganado, pero ya no escogían de lo mejor para Jehová, sino que le daban de lo peor, si es que le daban. Esas generaciones nuevas que no vieron la gloria de Dios, esas generaciones que ya ni les contaban las maravillas de Dios, Dios les prosperaba con leche y con miel, y en lugar de ser agradecidos, dice la Escritura que se empezaron a inclinar a la adoración de otros dioses, de dioses ajenos, de los pueblos cercanos. Empezaron a contaminarse, empezaron a dejar a Dios, empezaron a darle culto a Dios y empezaron a darle culto a las criaturas, a la creación que Dios hizo y a la obra de las manos de los hombres. Entonces Dios se enojó, porque sabe una cosa,
La gloria y la honra solamente se la merece Dios. La alabanza es solamente para Dios. Toda gloria, todo culto solamente es para Dios, para el Rey de Reyes, para el que habita en las alturas, para el que es desde el principio y es hasta el fin. Nadie más, ningún hombre merece gloria. Ningún personaje en la tierra, por más excelso que sea, merece la comparación de Dios con él. Pero el hombre se apartó del camino recto y empezó a darle culto. Y empezaron a entregar sus hijos para ser sacrificados a Moloc, a un dios ajeno que ellos no conocían, pero se los hicieron conocer porque se mezclaron, cosa que Dios no quiso. Y empezaron a abandonar a Dios, y Dios se molestó tanto porque creció el pecado. Sus reyes ya no obedecían. Los reyes, aquellos que gobernaban, que Dios había puesto, que Dios había levantado, porque la Biblia dice que Dios pone y Dios quita reyes. Y Dios puso reyes para gobernar Israel. Ya ni los reyes obedecieron a la palabra del Señor, sino que se envaneció su corazón, fue altivo su corazón, y creyeron que porque eran reyes podían hacer lo que bien querían, y descarriaron al pueblo. Pasados muchos años, Dios se cansó de la indiferencia, porque imagínese usted qué sentiría usted, esposo, que llega su esposa a la casa y ni siquiera lo saluda. ¿Qué sentiría usted que ni siquiera la voltea a ver, pero a otro, a su vecino o a algún compañero de trabajo, bien que le dé un abrazo de bienvenida? ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría ver a su esposo entrar a la casa y ni buenos días, ni buenas tardes, ni cómo te fue? Pero a la compañera de trabajo, bien que le pregunta, ¿cómo estás? Te traje estos chocolates. ¿Qué sentiría usted? Usted sentiría rabia y enojo, porque esa persona le pertenece. Esa persona es la que le debe decir a usted cómo estás, cómo te va, cómo te fue, que te sirvo o no te sirvo, te plancho la ropa, ya hice la cena. Esa persona es la que indicada para escuchar eso. Así el pueblo era tan indiferente. Ya no le decía al Señor, Dios, atiéndenos. O tan solo decir, buenos días, Dios. Ya no hacían nada de eso, se habían olvidado de Dios, y pues Dios se enojó. Dios se enojó tanto porque el pecado había llegado hasta los cielos. Y dijo Dios, este pueblo ya no me honra de corazón, de labios solamente. Hacen cosas que aparentando que me aman, pero su corazón, que yo lo conozco, su corazón le pertenece a Moloc. Su corazón le pertenece a Acera, su corazón le pertenece a otro ídolo. Porque a ellos sí le llevan lo mejor y a mí me traen puros desperdicios. Tanto era que cuando le llevaban holocaustos, dice que llevaban de lo más vil de sus ovejas, los ciegos, aquello que ya no les servían, aquello que no podían vender, le llevaban al Señor, y con eso pensaban que Dios iba a agradar. Y a Dios hay que darle lo mejor. A Dios se merece lo mejor. Dios no se merece las obras. Dios no se merece allá lo que tiene allá. Como que dice, una vez una persona dice que estaba en la iglesia y llegó el momento de ofrendar. Y tenía en cuenta de que tenía un billete de a 100 en una bolsa y otro de a $1, porque lo preparó el de $1 arrugadito, lo preparó para la ofrenda. El de 100 dijo, el de 100 no, porque el de 100 es mío. Y resulta que cuando pasó la ofrenda se le olvidó en qué lado estaba el billete de $1. Se le pasó y agarró el de 100 y lo puso ahí. Cuando lo miró le dolió su corazón, sus $100. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado y su corazón quería darle la miseria. Quería darle lo de menos valor. Pero sepa una cosa, a Dios es lo mejor. A Dios son las fuerzas, las primeras fuerzas. Por eso el Señor dice a los jóvenes, hijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Las primeras fuerzas, la vitalidad.
El pueblo se había apartado de todo eso. Entonces Dios dijo, como se han alejado y como ya no me aman, ya me ignoran, ya me traen de lo más vil, ya no les importo. Entonces haré que ellos se acuerden de mí. Y les enviaré quien los castigue. Les enviaré quien los haga acordarse del Dios que los sacó de Egipto. Y les mandó a Nabucodonosor, un rey babilonio, que les quitó sus pertenencias, se llevó cautivos a sus hijos, se los llevó esclavos, los más pobres los dejó para que labrara la tierra. El rey y sus príncipes fueron llevados cautivos a tierras babilónicas, en donde murieron. Y allá se acordaron de Dios, pero ya era tarde. Allá se acordaron, Señor, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué, como a veces sucede con la gente del día de hoy? Dios les abre sus puertas. Dios les da bendición hasta que sobreabunde, pero no entienden. Y cuando viene la tragedia se preguntan, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Si el Señor todo el tiempo estuvo extendiendo su mano de amor y gracia y nunca la quiso. Entonces, pasados los años, fueron llevados cautivos. Todas las propiedades, todas las casas donde vivían fueron quemadas. El templo fue destruido. Las cosas que pertenecían al culto de Dios fueron llevadas a otras ciudades y en lugar de ser consagradas a Dios ya eran usadas para cualquier uso común. Pasados los años el pueblo se lamentaba. Pasó el tiempo, pasaron los años hasta que un día Nehemías, uno de los cautivos, uno de los que fue llevado junto al grupo de los que sacaron de sus tierras para servir a los babilonios, sirviendo como copero del rey Artajerjes, un rey que después gobernó. Porque sabemos, la escritura dice cómo es que los babilonios fueron invadidos por los persas mucho tiempo después. Y haciendo Artajerjes rey de Persa, teniendo como copero a Nehemías, que Nehemías le servía bien y no se había olvidado de Dios. Porque siempre hay un remanente. De entre toda la humanidad siempre hay un grupito que no se olvida de Dios. Hay poquito, es poquito el grupo a comparación de los que se olvidan de Dios. Y dentro de ese poquito estaba Nehemías. Y Nehemías era un fiel servidor del rey. No le importaba que era cautivo. Él en su corazón sabían que en cualquier momento la redención iba a volver otra vez hacia ellos, como sucedió en Egipto. Él guardaba la esperanza. Hay una canción o canto que se escucha, que hace muchos años la inventaron, se llama Junto a Ríos de Babilonia. No sé si se acuerdan, alguien la ha escuchado. La melodía va así. Ese canto relata lo que los israelitas sentían en su corazón cuando los babilonios le decían canten, toquen arpas. Y ellos se sentaban a la orilla del río a llorar y a lamentar, a recordar su pueblo, a recordar sus tierras, sus casas, de cómo Dios los había bendecido. Y se sentaban a llorar y a lamentar y querían volver. Llegó Nehemías mucho tiempo después y Nehemías un día lo tocó Dios y él se acordó de Dios, de su favor y su misericordia y se puso triste Nehemías. Y así andaba triste sirviéndole al rey. Ya no era aquel Nehemías que con una sonrisa, hola rey, ¿cómo estás? Sino que ese día amaneció muy cabizbajo, muy preocupado porque su corazón le empezó a doler algo. En su corazón Dios le puso algo y el rey le dice a Nehemías, Nehemías, ¿qué te pasa? Hoy no eres el mismo que conozco. No eres el Nehemías servicial y alegre. Hoy, ¿qué te pasa? Algo. Nehemías tal vez pudo disimular. Dijo, no pasa nada, rey, no pasa nada. Como algunos de nosotros a veces hacemos, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿estás enojado? No, ¿verdad? Y todavía
Y sí, te miras enojado. No, no estoy enojado. Y insisten en que no, ¿verdad? Pero su rostro dice todo lo que en realidad está pasando. Y Nehemías pudo estar ahí haciendo una cara de alegría, tal vez, una sonrisa media fingida. Pero el rey lo conocía, le dijo: no, Nehemías, a ti te pasa algo, cuéntame. Y dice Nehemías: Señor, mi rey, me pasa algo ciertamente, que es que mi corazón me duele, y me duele por ver y escuchar de mis hermanos, cómo viven mis hermanos. ¿Qué hermanos, Nehemías? Los de mi pueblo, los de la gran Israel, que fueron cautivos y todavía no levantan cabeza. ¿Y dónde se encuentran? Mira, Señor, se encuentran allá. ¿Y qué quieres, Nehemías, Señor? Nehemías le dice al rey: rey, yo quiero ir a verlos. Quiero ir a verlos, rey, y quiero ver qué puedo hacer por ellos, porque me duele mi corazón. Son mis hermanos. El rey le dice: puedes irte. Y no vas solo, sino te vas a rodear de gente que te acompañe. Mire cómo era Nehemías, que hasta se había ganado el derecho de ser acompañado por sirvientes del rey. Llegando a las tierras, vio la destrucción que había quedado, porque Nehemías nunca había visto la destrucción. Él fue llevado cautivo, solo escuchaba lo que había pasado, pero cuando vio las ciudades destruidas, todo lo que el fuego había dejado, como que un terremoto hubiera sacudido la tierra de Israel y había derrumbado las casas, y Nehemías se quedó viendo. Y lo que le dolió a Nehemías fue el templo de Dios, el templo donde la presencia de Dios se manifiesta. ¿Dónde está? Estaba reconstruyéndose, pero le faltaba algo que al pueblo lo identificaba mucho, que eran los muros. Los muros de la ciudad que protegían del enemigo al pueblo. Y dijo Nehemías: esto hay que arreglarlo. Y mandó a decirle al rey, mandó a hablar al rey lo que tenía pensado hacer. Y el rey le dijo con todo gusto: toma gente, hay material, toma todo lo que tienes y haz tu trabajo. Y empezó Nehemías a hacer su trabajo. Y se hizo de amigos, se hizo de gente con el mismo espíritu, con el mismo ánimo, porque a pesar de que hay un pueblo, hermano, no todos andan en el mismo ánimo. Hay unos que andan para un lado, otros remando para otro lado. De la misma iglesia podemos haber 20, 30, 50, pero puede que 30 estén para un lado y 10 para otro. Pues Nehemías se hizo de los poquitos que empezaron a trabajar y empezaron a reedificar el muro. Empezaron a dar tareas: tú me reedificas allá, tú la puerta, tú aquello. Y todos, dice, pero cuando empezaron a reedificar, también se levantó el adversario. Y de eso es lo que yo les quiero hablar hoy. Ya me tomé 30 minutos en la introducción. Se levantó el adversario. El tema de hoy es una historia que se repite. Es una historia que se repite y se repite y se seguirá repitiendo. ¿Y cuál es esa historia? Es la historia que le estoy contando. Que Nehemías quiso reedificar los muros y se levantó el adversario para que no trabajaran, para que no edificaran. Los intimidaron, se levantaron y se burlaron de ellos. Pero como vieron que Nehemías no cedía, porque Nehemías era un hombre muy determinado y decidido, y dijo: no, yo sé lo que vine. Hay quienes, hermanos, cualquier cosita les cambia de parecer. Nehemías era un hombre seguro. Entonces, como no podían, los adversarios, que eran estos tres hombres que habla la Biblia, Sanbalat, Tobías y Gesem, eran los principales que se habían levantado en contra de Nehemías. Le dijeron a Nehemías: hey, Nehemías, como no podemos vencerte, vamos a hacer algo. Vamos a reunirnos y a platicar. ¿Qué vamos a hacer para, ya sea que te unas a nosotros o nosotros unirnos a ti? Pero dice Nehemías: no, porque yo sabía que algo malo habían planificado en contra de mí.
yo quiero exhortarlos, especialmente a mi hermano Henry, que entregó su vida al Señor el día de ayer. Esta historia es muy repetida en las vidas de cada uno de nosotros. Son historias que se repiten constantemente. Que cuando alguien quiere hacer justicia, viene el adversario a oponerse. Cuando alguien quiere hacer algo bueno, viene el adversario para estropearnos lo que queremos hacer. Cuando una persona quiere servir al Señor, viene el enemigo para que no lo haga. Cuando una persona se quiere servir mejor a Dios, reconciliarse con Dios, viene el adversario y se opone. Y es una historia que se repite. ¿Y por qué? ¿Por qué? A lo largo de toda la Escritura, diferentes experiencias, la misma historia. En el cielo sucedió lo mismo. Lucifer se levantó en contra del trono de Dios para revocarlo. Vemos a David y Goliat. Vemos la historia también de Daniel. Vemos la historia de Jeremías. Y así puedo yo pasarme la Biblia intentando recordar todo lo demás. Y es lo mismo. Una lucha entre el bien y el mal. Usted la vive todos los días. ¿Es cierto o no es cierto? Todos los días. Usted se levanta queriendo hacer el bien y se levanta el enemigo estropeándole sus planes y termina a veces haciendo el mal. Decía alguien por ahí, ¿por qué será que cuando yo quiero hacer las cosas bien me salen mal y cuando hago las cosas mal me salen bien? Esa es la historia. Ese es el propósito del enemigo. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y es una historia en cada uno de nosotros. El libro de Daniel, capítulo número 3. Quiero que me acompañe ahí, por favor. Daniel, capítulo número 3, versículo 8 al 12, dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre tus negocios o sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Todavía no estamos centrados en lo que es el cautiverio. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el cautiverio, les cambiaron sus nombres, eran Nehemías, Zaharías, Daniel y Azarías. ¿Sí? 3 hombres, les cambiaron sus nombres a nombres babilonios. Y estos hombres eran jóvenes, fueron tomados jóvenes para el servicio del rey. Pero Dios estaba con ellos, que eran tan sabios, tan inteligentes. No había nadie como ellos en toda la tierra babilónica. Eran los únicos. Entonces Dios les permitió que por medio de Nabucodonosor ocuparan posiciones grandes en el reino. Ninguno pierda la esperanza. Ninguno pierda la esperanza. Dirá alguno, tal vez está sufriendo porque no tiene trabajo, porque está batallando. No pierda la esperanza. Métase con Dios. Métase con Dios y usted va a ver la diferencia. Esos hombres estaban bien metidos con Dios. Bien metidos, que a pesar de las amenazas, ellos
ponían a orar normalmente, abrían sus ventanas allá, oraban al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y que no, que vas a adorar a Nabucodonosor. Lo siento mucho, yo tengo un Dios en los cielos a quien adorar. Yo tengo un Dios, yo reconozco solamente a un Dios a quien darle gloria, a quien darle honra. Yo no le voy a dar gloria a ningún otro Dios. Entonces se enojaron los enemigos y la historia se repite. Se enojaron los adversarios. Señor rey Nabucodonosor, ¿te acuerdas que tú dijiste que todo aquel que no postrara y adorara a la estatua después de tocar los instrumentos, había que echarlos al horno de fuego? Y le dijo, sí, pues fíjate que hay 3. Y los 3 los tienes tú al mando de Babilonia. Dijo el rey, ¿dónde están? Tráiganmelos. Y se los llevaron. Teniéndolos enfrente, le dijo el rey, ¿es cierto lo que he escuchado, que esto y esto y aquello? Y ellos dijeron, sí, Señor, es cierto. Nosotros solamente reconocemos a un Dios. Entonces son echados al horno de fuego. Y los echaron al horno de fuego. Y se sentaron todos allá a ver el espectáculo. Dice que calentaron 7 veces más ese horno. Imagínense cómo estaba. Y las hermanas que cocinan saben lo que estoy hablando. 7 veces más esa temperatura y el rey sentado junto a los sátrapas ahí contra esos hombres que estaban ahí. Mirando, ahora sí vamos a ocupar los lugares de ellos, porque a ellos les interesaba el puesto que tenían. Y resulta que estando ahí los echaron al horno. Y en lugar de ay, empezaron a caminar entre las llamas. Y estaba el rey Nabucodonosor sentado. ¿Y qué? Y tal vez hacía así, se ponía los lentes otra vez. Lo de los lentes es un invento, es algo que yo le añadí para darle más sabor a la historia. ¿Cómo? Oye, ¿que no eran 3 los que tú metiste al fuego? Sí, eran 3, pero yo miro 4. Y el cuarto es como forma de un hijo, como un Dios, como un hijo de Dios, como un ángel, como algo celestial, algo que no entendía él. ¿Quién estaba ahí con ellos? Era el Señor de la gloria, el que caminaba con ellos. Porque por más que se levante la adversidad, por más que se levante el enemigo en contra de aquel que confía y cree en Dios, Dios no lo va a abandonar. La historia se va a repetir, el vencedor siempre es Dios. Y en la historia se va a repetir, el adversario siempre es el diablo en diferentes manifestaciones, pero la historia termina igual, el bien vence al mal. Siempre será así. Usted confíe en Dios, usted confíe en el Señor. Hermano Henry, le vendrán tentaciones, le vendrán pruebas, le vendrá esto y le vendrá de lo otro, y se levantará el que nunca pensó que se iba a levantar. Por eso la escritura dice que de la mujer que se acuesta contigo, ten cuidado, porque hasta eso pasa. Y hasta del amigo, ten cuidado del amigo. Confía solamente en el Señor. Confía solamente en el Señor. Y cuando venga la adversidad, en lugar de salir huyendo y corriendo como Jonás, aférrese del Señor. Aférrese de Dios. Él es el único sustento. Él es el único que lo va a sostener en la tormenta, en la adversidad, en la tempestad. Él es el único que lo va a acompañar, porque Él es el que se manifiesta en todo el mundo con muchas personas que temen el nombre del Señor. Y la historia se repetirá. ¿Cuál es la historia? Que el bien vence al mal. Que Jesús está en su trono de gloria. Que la muerte no lo pudo contener, que nada ni nadie, ni los principados ni las potestades, ni una ente de maldad pudo retener y pudo quitarle a él su lugar. Por eso dice la escritura que no hay otro nombre como el nombre de Jesús, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solamente Él, porque Él es el que resistió hasta el final todas las fuerzas del mal, todas las que usted no ha resistido ni resistirá. Pero Él está a su lado.
Él está a su lado. ¿Y saben por qué hay oposición? ¿Saben por qué siempre hay esa lucha? Siempre ha habido esa lucha. El libro de Corintios nos dice por qué ha habido esa lucha. Quiero que me acompañe al segundo libro a los Corintios, capítulo número 6. Hermanos, esto no es nada nuevo, lo de la lucha, la prueba, lo de la confrontación contra las fuerzas del mal. Esto no es nada nuevo, está desde el principio. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por esta razón es que existe la lucha. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso existe esa lucha, porque no hay comunión. No pueden juntarse Dios con Satanás. No puede juntarse nada que tenga que ver con la justicia con la injusticia. Con Dios no hay nada de tibio, o es justo o es injusto. Por eso está la lucha. Y si usted quiere ser justo, ¿qué es lo opuesto? Injusto. Y siempre lo injusto va a ir en contra de usted. Y si usted es el templo de Dios, ¿qué es lo que va a oponerse al templo de Dios? Satanás. Se le va a presentar de diferentes maneras, con tal de que usted abandone esa idea de que soy hijo de Dios. Esa lucha ha sido desde el principio y seguirá. Pero no hay por qué temer. El Señor le dijo a su pueblo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No teman, grupo pequeño, porque de ustedes es el reino de Dios. Para ustedes fue diseñado el reino de Dios. Se levantó el enemigo para luchar y no venció. Se levantó contra el más grande de la historia, contra el ser más grande de la historia. Se atrevió Satanás a levantarse. No tenía que atreverse, pero lo hizo porque así de atrevido es y de irreverente e irrespetuoso, que se levantó contra Jesús. Él no tenía que hacer eso porque él sabía quién era Jesús. Los demonios dice que lo sabían y decían: Jesús, ¿qué has venido a hacer antes de tiempo? ¿Por qué nos atormentas antes? Él ya sabía que su tormento era Jesús, pero que ellos ya saben cuál es su tiempo. Pero ellos decían: ¿por qué es antes? Pero aún así se atrevió pensando que iba a vencerle. ¿Y cuál fue la historia? Usted la sabe. ¿Cuál fue la historia? ¿Cuál fue el final de todo? Jesús venció. Jesús venció en la cruz. Satanás dijo: oh, mira, lo derroté, está allá colgado. Sí, todo es parte del proceso. Todo es parte de lo establecido. Sí, va a ser colgado. Así lo dice la profecía. Así lo dice la escritura. Claro que sí, va a ser colgado. ¿Y qué más? Va a ser sepultado. Oh, mira, ya lo vencí. Ahora lo sepultaron. Sí, porque así lo dice la escritura. No porque él quiso, sino porque estaba establecido así. Pero ¿qué sucedió el tercer día? Esas puertas se abrieron y resucitó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con eso condenó a la muerte, al infierno y al diablo. Y como dice la escritura, si si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra los escogidos de Dios? Nadie. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Usted lo que tiene que hacer ante la prueba: no se ponga a llorar, ni a lamentar, ni a derramar lágrimas de cocodrilo que no le van, que no le quedan. Usted no es cocodrilo. Usted no es del grupo animal salvaje. Usted es del grupo de los hijos de Dios.
Por tanto, actúe como hijo de Dios y póngase en las manos de Dios, no a acobardarse, sino que a ponerse en pie a combatir contra las fuerzas del maligno, porque esa historia se va a repetir hoy, mañana y pasado mañana y nunca va a acabar hasta que la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia sea levantada, entonces usted podrá decir: por fin, esta historia ya no se va a volver a repetir. Y así será. Cuando la iglesia vuele y llegue al cielo, a las nubes, la historia de levantarse en la mañana y combatir contra la fuerza del mal ya no va a estar, porque hasta ahí va a estar derrotado todo. Satanás se va a quedar como perro con la cola entre las patas, ¿sí? Y luego va a ser atado, y va a ser atado por 1000 años, y luego desatado, y luego condenado. Esa es la sentencia de Satanás. Satanás ya sabe cuál es su fin, y por eso quiere estropearle y quiere llevarlo con él. ¿Quiénes quieren ir con Satanás? Ninguno, ¿verdad que no? Ninguno de los que estamos aquí quiere ir con Satanás. Y qué bueno. Entonces, ¿qué nos queda, hermanos? Luchar cada día. Pelear la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Jóvenes, ¿qué les queda hacer? Yo sé que la lucha es muy dura para el joven, porque está lleno de vanidades. ¿Cuánta vanidad no tiene el joven? ¿Cuánto no le ofrece el mundo al joven? Mucho. Pero resista. Usted no es del mundo, está en el mundo, dice la Escritura. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahí nos movemos, sí nos movemos, pero no pertenecemos. Somos del grupo selecto. Somos del grupo selecto de Dios, de los hijos de Dios. Jóvenes, aquí hay varios jóvenes, adolescentes. No se acobarden. No se pongan a llorar y a lamentar que la vida es dura, la vida es difícil. Que si mira que su papá no la quiere, no se ponga a llorar: ay, mi papá no me quiere, ay, no tengo amigos, ay. La vida no requiere gente así, gente de valor, que se enfrente, porque el enemigo le va a dar duro. Satanás le va a dar con todas sus fuerzas, y si está acostumbrado a lamentar y llorar por todo, rápido va a ser una presa Satanás. Luego va a andar en las drogas, va a andar en el alcohol, va a andar en la prostitución, va a andar matando, va a andar robando. ¿Por qué? Porque no va a poder aguantar ir en contra de él. Hace un tiempo, y lo repito y lo sigue repitiendo, solo el pez muerto va a favor de la corriente, solo los vivos van en contra. Todo aquel que usted mira que va en la contra de la corriente, salió tal moda, pues ahí van. Se salió tal baile, pues ahí todo bailando lo mismo. Ese está muerto. No tiene razonamiento propio, no tiene sentido común propio, no tiene voluntad propia, porque todo es la influencia. Solo el pez muerto va con la corriente, y el pez vivo va para arribita, buscando su propio destino, porque está vivo. Usted es de los muertos o de los vivos. De los vivos, de los vivos. Amén. Y voy a acabar ya pronto, que no quiero que se me duerman. Y el hermano Axel tuvo a bien de ordenarles de comer. Así que él va a pagarlo. Me dijo: voy a comprarle algo a los hermanos para que después del culto compartamos allá. Es sencillo, pero lo hizo con mucho cariño. Así que a la 1 en punto voy a terminar. O antes. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice la Escritura: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia,
y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hermanos y amigos, esta historia de los combates entre el bien y el mal se va a repetir. Y se va a repetir solamente con aquellos que practican justicia, verdad, la búsqueda de Dios. Porque el que no hace eso no tiene ninguna lucha más que ir con la corriente. Y el que va con la corriente no nada, nada más va ahí a ver dónde cae. ¿Verdad? Y la Escritura dice que si vamos conforme a la voluntad de Dios, Dios sabe librar de la tentación a los piadosos. Y sabe preservar o reservar a los injustos para el castigo del juicio. Tarde o temprano, hermanos, cada uno recibirá lo que bien le toque. Si justicia, justicia. Si injusticia, injusticia. Porque así está determinado. Así está escrito y así se cumplirá. No hay vuelta para atrás. ¿Qué más dice? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne en concupiscencias e inmundicia desprecian el señorío. Hermanos, es recomendable por amor de Dios, es recomendable que anden en una manera piadosa, combatiendo contra el mal siempre. Vístanse de la armadura de Dios. Hermano Henry, revístase de la armadura de Dios. O mantenga la espada afilada. Hoy le dieron una espada nueva. Ya la empezó a usar. Al hermano Snyder también tiene una espada nueva. Está filuda. Pero hay que saberla usar. Porque si no serán espadas de colección y de museo. Y Dios no quiere que tengamos la espada de colección y de museo, sino ¿de qué? Como parte de la armadura, de la batalla, de las pruebas que vamos a tener. Hermano, hay quienes en la actualidad saben usar su teléfono bien y pam, lo configuran, lo desconfiguran, lo arreglan, lo arruinan y lo vuelven a arreglar pero no todos manejan esta espada. No todos la saben utilizar. Solamente aquellos que están acostumbrados a usarla sabrán cómo la tienen, dónde la tienen, en qué estado está. Mire, la mía ya está en estado ya de una nueva. Ya está bastante ojeada. Si revise su Biblia, si la tiene por ahí con páginas nuevas, esta Biblia necesita trabajarse. Está muy descuidada. Quizás la tienen por ahí, sobre la tele, sobre el buró, sobre algún lado. Ya parece Biblia de hotel. No, hermanos, esto hay que hacerle práctica. Porque la manera de combatir contra las fuerzas del mal es sabiendo manejar la palabra. Porque el diablo dice la Escritura que se la sabe y siempre le va a sacar palabra para hacerlo caer. ¿Y cómo lo derrotamos? Es que él sabe la palabra pero no la practica. Pero nosotros sí la debemos de practicar. Para combatir la injusticia, con la justicia. La mentira, con la verdad. ¿Cierto? Entonces, hermanos, ánimo. Y voy acabando ya con esta escritura en el mismo capítulo, solamente que voy a leer el versículo 11 y 12. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias hechas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean de sus errores. Hermanos, debemos saber que hemos de encontrar gente injusta no solo en el mundo, sino dentro de nosotros. Pero mucho cuidado de que sean ustedes. Ustedes practiquen una vida recta, una vida santa. Porque saben que la historia se repite, la lucha del bien y el mal es constante. No que nadie diga, hoy me sorprendí, pasó esto. No se sorprenda, es de cada día. El diablo cada día planifica. Si usted no tiene planes de cada día, el diablo sí lo tiene. Si usted se levanta cada mañana, ¡ay, cara o escudo! A ver qué hago hoy. Satanás no levanta la moneda. Él ya sabe qué va a hacer con usted en la mañana. Y lo que va a hacer con usted en la mañana es decirle, no ores, no leas, no busques de Dios. Y así estate todo el tiempo.
Eso es lo que Satanás, él ya sabe lo que va a hacer usted. Ya lo tiene programado, pero usted va a decir, lo siento mucho. Yo ya me programé, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto, porque yo conozco tus mañas, diablo. Y la única manera de combatir y ganar es haciendo esto y esto y esto. Así que, hermanos y amigos, que no nos sorprenda lo que estemos pasando cada día. Luchen en contra de eso. Ustedes tienen todas las armas. Así como el ejército estadounidense es el ejército más poderoso del mundo, tiene buques, es el que más buques tiene. Personal en armamentístico es el que más tiene. Tiene naves, tiene aviones que pues, la velocidad rompen no sé cómo le dan lo del viento, algo así, el sonido. Entonces, si ellos están preparados, si ellos no van con un arma toda vieja y oxidada, ellos de alta generación. ¿Por qué? Porque saben que van a ganar, no a perder. Y están equipados así. Dios nos equipa a nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesús, tenemos su palabra, tenemos a los hermanos, tenemos de dónde agarrarnos. Ay, de usted si se descuida y allá cae en las manos del diablo, allá todo raquítico, todo allá que ya ni se quiere levantar. Es su propia culpa, porque a Dios todo nos dio las herramientas, ¿cierto? Porque Dios no es injusto, no va a decir, oh, pues ahí vete a pelear con Satanás, a ver cómo te las arreglas. No, Dios no trabaja así. Dios nos prepara, Dios nos equipa y nos tiene todo para vencer. Y lo tenemos todo. Ay, usted, si es un vencedor o un vencido, usted toma la decisión. Pero ya sabe que esa historia de la lucha y el bien y el mal se repite todos los días, a cada instante, incluso ahorita mismo. Ahorita mismo, porque el enemigo está capaz que se mete por allá a estorbarle a alguno con el sueño, ahí con el pensamiento de que ay, que dejen la olla, que los frijoles con chicharrón, que ya me duelen las tripas, ya cállese pastor, tengo hambre. El diablo es astuto. Ustedes piensan que no, así trabaja, pero ya voy a acabar. Y esto no por obedecerle a él, sino porque ya terminé mi sermón. Y desearles, hermanos, que combatan contra las fuerzas del mal. Porque no hay otra manera de nosotros llegar a alcanzar la salvación. La Biblia dice, no yo lo digo, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, hay tantas escrituras que nos dicen a nosotros lo que realmente debemos hacer y lo que está pasando a nuestro alrededor. Si quiere pasar a orar, aproveche la oportunidad de pasar a orar acá. Vamos a orar.